Se dice que los instantes de la vida cotidiana son irrepetibles, pero hay quienes sienten la necesidad de recobrar el movimiento continuo del tiempo y llevan un diario o escriben una autobiografía que permite recuperar y reconstruir el pasado fragmentado. Todos habremos leído alguna vez el diario de alguien, un diario publicado de algún famoso, un escritor, un músico, en fin. Pero en la Filmoteca de la UNAM existe el diario o el registro cotidiano de la existencia de un hombre a lo largo de muchos años y que ocupa varios metros en un anaquel y me parece es único. No se tiene absolutamente ninguna noticia definitiva. Fernando Fernández, actor, cantante, productor y director de cine, era conocido como el crooner de México por su voz aterciopelada y susurrante. Grabó discos, muchos de ellos con su esposa Lupita Palomera, y en los años 40 realizó giras por las capitales de Latinoamérica. Actuó en películas memorables del cine mexicano y también fue director y productor. Maravillas de la Filmoteca, entrevista a Antonia Rojas, toma 1. Fernando Fernández nació en 1916 y a mediados de los años 30 debutó como cantante en la XW. Alcanzó el éxito radiofónico y discográfico, trabajó en películas de la llamada época de oro del cine mexicano y comenzó a registrar su vida en estas fabulosas carpetas. Hoy está con nosotros una mujer que conoce muy bien esta maravilla de la Filmoteca. Gracias, Antonia Rojas, por estar con nosotros y participar en este programa. Antonia, tú eres la jefa del Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM. En programas anteriores hemos tenido varios cortos, escenas de imágenes en movimiento, extraordinarias todas, rarezas y maravillas y curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Sin embargo, en el Centro de Documentación se resguardan otras rarezas igualmente extraordinarias, igualmente fabulosas. Estamos hablando de colecciones de carteles cinematográficos, de fotografías, de memorabilia, de carpetas como las que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que se hace esencialmente en el Centro de Documentación y qué es lo que hay ahí? Bien, pues el Centro de Documentación, como parte de la Filmoteca, pues está especializado en cinematografía y resguardamos todas aquellas colecciones que están impresas en papel, es decir, este cúmulo de artículos, de publicidad, de fotografías, de programas de mano que se hacen alrededor de la película. Es decir, la película pudiéramos decir que es el elemento principal, es el origen que da a todas estas documentos ahora que dan fe sobre o dan cuenta sobre cómo se exhibió la película, quién la produjo, en qué sala se estrenó, cómo eran los programas de mano, cómo eran los carteles, cómo era la publicidad en general que se hacía de las películas y todo lo que hay detrás de la película para que ésta se vea. Precisamente hablando de fuentes de información, Antonia, nos traes ahora una carpeta, un álbum, un diario, que es fabuloso no solamente por su concepto, que ya nos contarás tú, sino porque pertenece a una de estas grandes personalidades de la música y del cine nacional. Bueno, Fernando Fernández, pues todos lo conocemos por el crooner de México, porque fue actor, fue director también de cine, pero es muy importante mencionarlo, era hermano del Indio Fernández. Curiosamente, en realidad eran primos y después se volvieron hermanastros cuando el Indio se casa con su cuñada. Entonces, y además de este hermano que es Fernando Fernández, está también Jaime Fernández, que fue otro actor que destacó, además como líder sindical también. Exacto.
Y por ahí hay otros dos hermanos que siempre aparecieron de extras, no solamente en las películas del Indio, sino en muchas otras películas, que es Agustín y Rogelio Fernández. Esta carpeta, ¿qué es, Antonio? ¿Qué hizo Fernando Fernández y con estos documentos? ¿Qué nos traes? ¿Qué podemos ver aquí? Estas carpetas son básicamente una autobiografía. O sea, nosotros tenemos como concepto de pues, un libro, normalmente para quienes nos gustan las biografías, pues lees un libro y te va narrando el que hace la biografía, sus vivencias, sus recuerdos, sus experiencias y demás. Pero lo curioso de estas carpetas es que contienen precisamente la biografía, una autobiografía de Fernando Fernández, que no solamente la vemos escrita, la vemos visualmente, o sea, nos habla de su familia, de sus amigos, de sus amores, de sus padres, de sus hermanos, de todo lo que tenía que ver con él. Entonces es realmente maravilloso el acopio, la acuciosidad con la que él registró paso a paso su vida profesional. Podemos empezar a ver, bueno, esto de los guantes entiendo que es esencial para manipular estos documentos. Claro, de hecho, bueno, son documentos que normalmente no salen a ningún lado, pero pues como estamos hablando de las maravillas, y esta es una de ellas de la Filmoteca, pues vamos a verlo. Claro que Todos sí. les he de decir que esta es la carpeta número 1, y son en total 47 carpetas como estas. ¿Las hizo todas? Todas las Fernando hizo él Fernández? y no permitía que nadie le ayudara. Él pegó cada imagen, él recortó cada testimonio que hay aquí y lo más importante, fechó todo. Si vemos, tiene una introducción con un dibujo que realizó él. El propio Fernando El Fernández. propio Fernando Fernández, que incluso dice aquí, primer dibujo, Monterrey, Nuevo León, julio 5 de 1932, cuando él iba en 6º año de primaria. Entonces es un dibujo que se llama Viaje de Noche, Es a lápiz. Sí, y además este tipo de dibujos así, tipo Dr. Atl, ¿no? Y en el reverso, igual como introducción, tiene esta serie de fotografías. Este es un dibujo también de él. Y ahí encontramos aquí el documento más antiguo de la carpeta, que es un bolo del bautizo de su madre. Es un documento de 1897. El año que Salvador Toscano inaugura la primera sala de cine en México. Exactamente. Y bueno, aquí hay una fe de bautismo de su hermano Jaime, y con un detalle de cada de su familia, inaugura o introduce a lo que sería posteriormente esta autobiografía. Por allá, por favor. Sí, claro. Y esta es, digamos que la portada de la carpeta, donde él menciona que son recuerdos personales, artísticos y profesionales de Fernando Fernández. Es un dibujo de Rafael Freire de 1938, ya cuando él había debutado en la XCW. Sí, que de hecho entiendo que Emilio Tuero fue uno de los que lo recomendó, primero en la XCB, y después le dan oportunidad de trabajar en la XCW. Aquí. Esta es una fotografía de la boda de sus padres. Es una foto fabulosa. En Puebla, en 1915. Lo que es sorprendente es que esté tan bien conservada. Bueno, eso tiene que ver con lo que ustedes hacen justamente para la restauración de estas imágenes. Bien.
Entonces, pues bueno, así podemos ir viendo una gran cantidad de documentos. Por ejemplo, este es muy lindo porque es una felicitación que le escribe a su abuelo en ocasión de su cumpleaños. O sea, le escribe Fernando Fernández. Le escribe de niño Fernando a su Fernández abuelo. de niño a su abuelo. Ujú. Sí. Dice, querido papá Juanito, deseo que seas muy feliz en compañía de toda la familia. Dios te bendiga muchos años y te dé muchos años de vida para que yo pueda abrazarte cuando sea más grande. Tenga el gusto de acariciarte y respetarte cuando sea más grande. Fernando Fernández. Y bueno, tiene detalles como este. Ajá. Entonces, conforme vamos avanzando en las carpetas, nos vamos dando cuenta de que era un hombre que no solamente amaba su carrera, sino que amaba entrañablemente a su familia. Ajá. Guarda aquí, por ejemplo, la esquela de la muerte de su padre y el acta de defunción de él. Ajá. Pero esto es un trabajo obsesivo, o sea, definitivamente, o sea, porque pensemos en los años 30, finales ya de los años 30, él realmente ya empezaba a despuntar como una gran figura musical. Por otro lado, en los 40 empieza a tener sus primeros papeles cinematográficos que pues, esencialmente se los da su hermano Emilio, en La Isla de la Pasión, que es el debut de Emilio Fernández como director, y después recordaremos esas dos grandes actuaciones que tiene bajo la dirección de su hermano, que es en Enamoradas, el papel del sacerdote, y en Río Escondido, ¿no? Que es el papel del médico rural. Pues sí podemos decir que fue obsesivo, pero gracias a ello tenemos un registro que va más allá de las vivencias o de los recuerdos, como él dice. A la luz del tiempo se vuelve un registro de época. Y necesitamos personas más obsesivas para esto. Pues sí, para el futuro. porque además la gran ventaja que tiene estos documentos es que, como les decía yo hace un momento, todos están fechados. Sí. Todos tienen y nos dicen quién era, si era su amigo, si era su novia, si eran sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, esta nota es muy chistosa porque dice, Rosalía, la novia que me dejó Daniel. O sea, Daniel, por lo que hemos sabido a través de las carpetas, era un buen amigo de él que rompe con Rosalinda y entonces pues él se hace novio de ella, ¿no? Hay este tipo de documentos donde él debuta en Monterrey en la estación de radio XET. Ajá. Y, o sea, el primero debuta entonces en Monterrey. Sí, o sea, es la primera vez que México. está ante un micrófono, en Monterrey. Pero todo eso lo sabemos a través de esto, ¿no? Y nos pone, por ejemplo, el promocional, cómo se daban a conocer los programas. Que es un poco lo que nos decías también con las películas, ¿no? O sea, también en la radio tenían esta parte gráfica, que eran los promocionales, y en donde también podemos tener un registro previo y posterior de lo que era un programa de radio. Exactamente. ¿No? De hecho, por ejemplo, en la colección Toscano también hay una buena colección de programas. ¿Programas de mano? De programas, no. En este caso era el programa en forma de cartel. O sea, no había una fotografía, no había una imagen. Era simplemente el cartel con todas las vistas que se pasaban en una función. Entonces, todos estos documentos están intactos, están ahí para la historia, pero dan cuenta de, por ejemplo, en Orizaba el día 25 de octubre de 1920 y tantos, se exhibieron tales y tales y tales cortos, ¿no?
Entonces, es una información muy, muy rica. Es una fuente de información muy importante. Antonio, vamos a regresar ahorita en unos minutos. Y además de que por ahí me habías hablado de que hay, por ejemplo, un menú de un cabaret, eso está muy interesante que lo platiquemos, pero sobre todo también pasar a este otro enigma, o sea, cómo llegan estas carpetas a la Filmoteca y bueno, vamos a hablar de estas carpetas que pudieron tener un destino incierto o tal vez perderse o destruirse, se han conservado gracias al trabajo realizado en el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM, único en América Latina. Continúe con nosotros para conocer los detalles de su adquisición y resguardo. Fernando Fernández disfrutó muchísimo las horas que dedicaba a armar sus carpetas, la particularidad de cada día representado en cada pequeño recorte, anuncio, invitación o fotografía, que en conjunto componen cuadros muy armónicos en cada página, y hasta las pequeñas notas escritas a mano en algunos márgenes que complementan las historias de cada día. Estas carpetas han sido digitalizadas por el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM y están disponibles para cualquier persona que quiera consultarlas. Maravillas de la Filmoteca, entrevista a Antonia Rojas, toma 2. Estamos con Antonia Rojas, jefa del Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM, hablando sobre Fernando Fernández y el sorprendente trabajo que realizó para llevar un minucioso registro de su vida a través de fotografías, notas de prensa, volantes, invitaciones, reconocimientos, anuncios, documentos personales, y lo que vemos en estas carpetas se complementa con filmaciones familiares que por supuesto también resguarda la Filmoteca de la UNAM en el Fondo Fernando Fernández. Antonia, ¿cuántas carpetas son las que hizo? Recordemos. 47. A ver, Antonia, aquí con estas carpetas, me mencionabas este documento en particular. Sí, su nombramiento en la Asociación Nacional de Actores como secretario general en la parte de radio. Que eso es algo que no se conocía, o sea, no está en biografías que buscamos, ese dato no está. Y así muchos, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, estas carpetas, si quieres vamos a Mira, por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de fotografías como esta, que son fotografías de rodaje, ¿sí? Que si vemos, todas se pueden ver perfectamente bien. Incluso son originales de la época, ¿no? Estos de cabellera blanca. Pero, si damos la vuelta, nos vamos a encontrar con el juego completo de los lobby cards o fotomontajes. Estos con Charito Granados. Sí, que además, si te das cuenta, nos habla de todo lo que es una época de la gráfica. Sí. Estos documentos por sí mismos son importantes porque nos habla del uso de los colores, el tipo de dibujo, la tipografía, la manera como era concebida la publicidad de las películas en ese momento. Esto parece Renault, ¿no? Por el tipo de dibujo, ¿no? Y este registro lo tiene por cada película que hizo. También recortaba las cosas que venían de otros lugares. Ahorita que mencionas esto, por ejemplo, Amor de la calle, si fue una cualquiera, lo interesante también con Fernando Fernández es que a mediados de los años 40 él empieza a hacer una serie de películas pues de arrabal, de cabaret, con Meche Barba, la gran mayoría de ellas. Todas son muy melodramáticas, o sea, a veces, bueno, es de humor involuntario en algunos momentos, pero son extraordinarias porque hablan justamente de esta visión melodramática que se tenía de los barrios bajos, ¿no? Y además adornado con múltiples canciones interpretadas por él mismo, ¿no? Sí, porque además de todo tenía una voz privilegiada, era una voz romántica, profunda, bonita, ¿no? Que
que nada más de oírla te enamorabas. Aquí veo imágenes familiares. Aquí, ajá. Él este estaba es- casado, perdón, con Lupita Palomera, Sí. ¿no? Con la cantante Lupita Sí. Palomera. Sí, sí. Tuvieron 3 hijas. Aquí, por ejemplo, él pone esta fotografía donde dice que es el cumpleaños de su hija Lupita y están en los preparativos de la fiesta y en la fiesta. Así vamos a encontrar en estas carpetas, una gran cantidad de invitaciones, de esquelas, de cartas que están dirigidas hacia su familia. Oye, Antonia, ¿cómo llegan estas carpetas a la Filmoteca de la UNAM? O sea, ¿las compran, se las regalaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron? ¿Fue una donación? Estas carpetas fueron donadas junto con otras cosas que pertenecieron a Fernando Fernández, entre ellos cámaras de filmación casera, proyectores, libros, y películas caseras también donde se ve a sus hermanos, al Indio, a Jaime, a sus sobrinos, a sus hijas, conviviendo de manera familiar. Las donó su hija Lorenza Fernández, que era la más pequeña de las 3, ajá, y la que vivió hasta el último momento con su padre. Decidió Lorenza que se donara a la Filmoteca de la UNAM. ¿Para qué? Pues para que no se perdiera, para que no se seccionara o se fragmentara, que unos hermanos se llevaran una cosa, que otra hermana se llevara a otra, sino que permaneciera junta, porque Lo cual es sumamente según inteligente ella de nos su parte. dijo, su padre no quería que eso pasara, ¿no? Entonces, un trabajo tan valioso, tan importante y con tanta información, pues no podía perderse, porque además no solamente nos habla de la carrera de Fernando Fernández como un actor o como un cantante, sino que si tú analizas y vas viendo la información, nos habla de lo que era el ambiente del espectáculo, ¿no? En México en esa época, el ambiente de los toros, el ambiente de esa vida nocturna, Que rodeaba a estos que era personajes, muy ¿no? activa en esa época, ¿no? Y sobre todo del show de cabaret. De hecho, por ejemplo, hay películas como Nuestros odiosos maridos. Ese es con Julio Alemán, ¿no? Entre otros, sí. Sí, ¿verdad? donde él ya no hace un papel protagónico, pero está como cantante. aparece como cantante, ambientando el lugar, ambientando una fiesta o una velada. Entonces, estas carpetas también te dan idea de eso, ¿no? De cómo era esta vida nocturna en la Ciudad de México. ¿Cuándo cierra estas carpetas? ¿Hasta cuándo es la última? ¿Cuándo él dejó o siguió haciéndolo hasta sus últimos años? Siguió haciéndolo hasta sus últimos años, sí. De hecho, ya hacia finales de las últimas carpetas, ya son básicamente notas que tienen que ver con sus nietos y con sus bisnietos. Ya no es tanto lo que él vivía de manera personal en su ambiente de trabajo, sino ya más bien retirado hacia la vida familiar, un poco. Oye, Antonia, ¿y estas carpetas, o sea, qué cuidados tienen ustedes? Bueno, más allá de los guantes con lo que estamos manipulando, ¿cómo se preservan? ¿Qué es lo que se hace? Para empezar, pues tuvimos que fumigarlas porque aunque no se manipulaban con frecuencia, pues estaban en una biblioteca enorme donde había de todo y bueno, pues tuvimos que estabilizarlas retirándoles el polvo, fumigándolas por cualquier situación que pudiera presentarse y para evitar precisamente manipularlas porque son muy frágiles, el pegamento está quebradizo y aunque las imágenes están en buen estado, afortunadamente usó cola para pegarlas y eso es de lo menos dañino, ¿no? Porque es un pegamento a base de agua. Sin embargo, este masking que tiene aquí pegado es muy frágil y se craquela con solo pasarlas. Entonces,
se decidió digitalizar hoja por hoja, página por página, la página completa y el detalle de cada imagen, de tal suerte que quien quiera consultarlo, está abierto a la consulta de cualquier persona. O sea, al público en general, sí, o sea, no necesariamente tiene que ser un investigador. pero el archivo digital. El archivo digital. Claro, digital. Es que estas imágenes se digitalizaron ya. Sí, las 47 carpetas están en digital, se pueden consultar en digital y estas están resguardadas en un estante especial, en un lugar especial, con un clima lo más estable posible, para que no les dé la luz, para que no les entre el polvo, etcétera. Y pues esto que don Fernando quería de que se conservaran para la posteridad, pues se cumpla y que además cumplan su función como una fuente de información. Antonia, muchas gracias por acompañarnos. Realmente esto es maravilloso, es conmovedor, o sea, es hermoso y cómo la obsesión puede convertirse en algo realmente como un documento para la historia. Muchas gracias. Pues cada recorte, cada fotografía, cada imagen de este colosal diario nos muestra no solo la vida de un artista, sino una época que México no quiere olvidar y que hoy podemos apreciar porque están resguardadas en el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM. Muchas gracias, Antonia, por tu presencia en este programa. A ustedes. Buenas noches. Como hemos podido apreciar, la Filmoteca de la UNAM no solo preserva materiales fílmicos, sino también documentos, fotografías, carteles e instrumentos ópticos que nos dan un panorama muy completo de la historia del cine mexicano. No se pierda la siguiente emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM y síganos en nuestras redes sociales. Buenas noches.